Muy buenas noches, bienvenidos a esta grabación. Gracias al Señor, continuamos con este tema, el Señor nos enseña a orar. Y en esta ocasión tenemos la sexta entrega de este mensaje y vamos a orar al Señor, que el Señor nos ayude y que la palabra de Dios una vez más sea de bendición a nuestra vida. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos. Estamos en tus manos, Señor, y te rogamos una vez más, nos ayudes a meditar en tu palabra, a entender tu palabra, a retener tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a tener nuestra lectura en San Mateo capítulo 26, los versículos 36 al 39. Y dice: Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: Sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. La palabra del Señor nos muestra cómo el Señor Jesús, aquella última noche que estuvo con sus discípulos, se fue a ese lugar que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vemos varias cosas en este pasaje de la palabra del Señor. Vemos en primer lugar que, sabiendo el Señor que enfrentaría una situación angustiosa, difícil, nos muestra que ante estas situaciones hay que ir a la oración. Cuando hay angustia, cuando hay pesar, cuando hay problema, cuando hay necesidad, cuando hay peligro, cuando hay persecución, cuando hay cualquier otra cosa, vemos que definitivamente hay que ir a la oración. La palabra del Señor nos muestra que el Señor dejó a sus discípulos para ir a orar un poco más adelante, pero dice la Biblia que tomó a 3 de sus discípulos y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y una cosa que les dijo es esto: quedaos aquí y velad conmigo. Como humano, él necesitaba la compañía de otros humanos que ya habían creído, que ya conocían el poder de Dios, que ya sabían que Dios contesta la oración, y deseaba precisamente esa compañía. Quedaos aquí y velad conmigo. Y esto nos enseña la importancia de unirnos en la oración cuando hay peligros, cuando hay
enfermedades, cuando hay problemas, cuando hay necesidades. Unirnos en la oración insistente, persistente, en la oración de fe, en la oración de confianza y de seguridad. Hace falta, el Señor dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Sentía la necesidad del apoyo como lo sentimos continuamente cuando estamos en una grande necesidad. Sentimos la necesidad de que alguien ore con nosotros, ore por nosotros, mayormente cuando las enfermedades se agravan, cuando los problemas se ve que no tienen solución. Hace falta la oración de la iglesia, la oración de los conocidos, la oración de los creyentes. Y dice la Biblia que yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro. En esta parte, cuando dice que se postró sobre su rostro, nos muestra esa postura en la cual su rostro no solamente se inclinó, sino que su rostro llega hasta tierra. Se postró sobre su rostro, y esto nos muestra el deseo, el interés de que Dios escuche la oración y una humillación delante del Padre Celestial. Y en su oración decía: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. En esta parte está orando que Dios, el Padre, le permita no pasar ese sufrimiento, pero también está con esa seguridad de que si el Padre no se lo permite, entonces que se haga la voluntad del Padre Celestial. Y esto es muy importante en nuestra oración. Pedir la voluntad del Padre Celestial no es un fracaso, es hacer la voluntad de Dios. Pedir que Dios haga su voluntad no es resignarse a que pase lo que pase, sino ponerse en las manos de Dios para que Dios haga lo que Él sabe será de bendición. La palabra del Señor dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Aunque parezca que fue un fracaso, aunque parezca que no se logró lo que se buscaba, de todas maneras, si es la voluntad de Dios, es porque va a traer más buenas cosas, más grandes cosas, más edificantes cosas. Por eso es necesario que nuestra oración incluya la voluntad del Padre Celestial. Dice en San Mateo 26, 40 al 43, y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. La palabra del Señor nos muestra que cuando regresa a donde están aquellos discípulos escogidos, apartados para acompañarlo, los halló durmiendo. Y entonces Él les dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? De esto podemos sacar varias enseñanzas, que es importante la oración de una hora. El Señor lo mostró que es importante. Claro que
Si se ora más horas, qué bueno. Pero vemos que aquí que nos habla de 1 hora. Y está diciendo, no habéis podido 1 hora. Hay quienes se pasan jugando más de 2 horas o 3 horas, pero cuando se trata de la oración, a algunos se les hace muy difícil orar 1 hora. Y el Señor pues hace esa pregunta, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y entonces les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne está enferma. Esto es muy importante que lo notemos. Recordemos que la Biblia nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. La carne está enferma de tal manera que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y es por eso la necesidad de velar y orar para no entrar en tentación. La carne es fácil que entre en tentación cuando no hay oración, pero cuando hay oración, el Espíritu de Dios ayuda nuestra flaqueza, el Espíritu de Dios fortalece nuestra vida. Por eso es necesario velar y orar. Dice la Biblia que otra vez fue segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar este vaso, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Otra vez oró con las mismas palabras. Otra vez diciéndole al Padre que si no podía pasar este vaso, entonces hágase tu voluntad. Qué importante es hacer la voluntad de Dios, aunque cueste, aunque se tenga que enfrentar a situaciones difíciles, angustiosas, pero qué importante es poder decirle al Señor, no como yo quiero, sino como tú. Dice San Mateo 26, 44 y 45. Y dejándolos fuese de nuevo y oró tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Fue y oró la tercera vez. Pero en esta ocasión vemos que el Padre Celestial había enviado a su Hijo para ofrecer un sacrificio perfecto. Y aquella oración que fue de 3 horas y que en esas 3 horas la petición fue la misma, si se podía pasar ese vaso sin beberlo. Pero llegó el momento en que se acabó la oración porque había llegado la hora. Pero el Señor ya había orado a Dios, el Señor ya había clamado a Dios, el Señor ya había estado en la presencia del Padre, y entonces esto pues ya le daba aquella fortaleza, aquel ánimo de seguir adelante en el plan de Dios. Encontramos otra oración en 2 Corintios 12, 8 al 10. Y dice, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Nos muestra aquí la oración del apóstol Pablo. También oró 3 veces. Y vemos cuántas veces sus oraciones fueron respondidas positivamente. Pero esta vez solamente le dijo el Señor: bástate mi gracia. Aquellas cosas que pedía se le quitaran, no se le quitaron, pero tenía la gracia del Señor, mostrando con esto que aunque no se quitaran aquellas cosas que le lastimaban, que le herían, que le dañaban, pero tenía algo muy importante: la gracia del Señor. Así que cuando pasaba por flaquezas, por afrentas, por necesidades, por persecuciones, por angustias por Cristo, pues dice que entonces era poderoso. ¿Por qué? Pues porque la gracia de Dios estaba con él. Así que cuando ya se oró y no se ve la respuesta, pero Dios está obrando, Dios se está manifestando, la gracia de Dios se está moviendo. Así que aunque algunas oraciones no reciban la respuesta que queremos, pero sí hay una respuesta que es según los planes de Dios para bendición y vida eterna. San Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Vemos que esta oración sorprendió a todos los que estaban ahí, porque no habían escuchado hasta ese momento a alguien que estuviera orando. No habían escuchado hasta ese momento a alguien que orara. Y sobre todo por los que estaban dañándole, perjudicándole. Y esto nos muestra que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, el Señor Jesús estaba pensando en los demás y estaba pidiendo el perdón, porque dice: no saben lo que hacen. Y aunque aparentemente sí sabían lo que hacían, pero lo que no sabían es que la paga del pecado es muerte. No sabían que si continuaban en ese camino, sencillamente iban a perecer. Y el Señor pide al Padre perdón por ellos. Y esta oración también la escuchó el apóstol Pedro, y entonces hace mención en su carta que escribe, Primera de Pedro 2, 23 al 25, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados.
porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. Aquí está mostrando qué es lo que hizo el Señor en aquella oración. Cuando le maldecían, no retornaba maldición, no amenazaba, remitía la causa al que juzga justamente. Así que aquella oración tuvo un efecto en sus discípulos para mostrarles también que hay que orar por los enemigos, hay que orar por quienes nos hacen daño, quienes nos perjudican. Ya el Señor lo había dicho, pero aquí lo está haciendo como una muestra de que todo lo que Él ha dicho en su palabra, Él también lo hizo y lo cumplió. Y dice aquí que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados. Por eso, en su oración, pudo decir: Padre, perdónalos. También vemos en San Mateo 27:46: y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta oración, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que aunque él había orado al Padre que si era posible que pasara aquel vaso, pero el plan del Padre Celestial era redimir a la humanidad. Y precisamente si no se completaba el sacrificio, no había redención. Aquel sacrificio era precisamente para lograr completamente un sacrificio perfecto, un sacrificio por el cual se pudiera obtener salvación para todo el mundo. Así que es necesario, era necesario, fue necesario. Y ahí vemos que ese abandono no es otra cosa sino el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y en la última exclamación, San Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y aquí nos muestra cuando sus últimas palabras es esta parte en la cual ya está diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. La última plegaria, pero una plegaria de confianza. Las últimas palabras que de alguna manera ya estaban escritas en el Salmo 31:5, que también dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí estaban escritas ya esas palabras, en las cuales se mostraba el final de ese sacrificio, el final de ese sufrimiento, el final de esa agonía, el final de esos azotes, el final de esos clavos, el final de esa crucifixión, el final del juicio, del pecado. Y en estas oraciones que el Señor hizo, pues nos muestra en primer lugar que debemos aceptar la voluntad de Dios, que debemos aceptar lo que el Señor ya ha determinado. Aceptar la voluntad de Dios no es un fracaso, es
ser un instrumento en sus manos para su obra, para su gloria y para su alabanza. Así que cuando aparentemente no hay una respuesta positiva, no quiere decir que Dios no está oyendo, no quiere decir que Dios no ha escuchado. Lo que quiere decir es que Dios tiene un plan perfecto y esa bendición de usarnos en sus manos. Por una petición, por una necesidad, por una enfermedad o por cualquier situación, Señor, ayuda a tu pueblo a confiar, ayuda a tu pueblo a esperar en ti, ayuda a tu pueblo a exponer su necesidad delante de ti, pero también ayuda a tu pueblo a orar pensando en tu voluntad, determinando que se haga tu voluntad y no la nuestra. Señor, en tus manos está tu pueblo, en tus manos cada uno de tus hijos, aquellos que están batallando con una enfermedad, visítalos e interven conforme a tu misericordia. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, continuaremos transmitiendo en el transcurso de la semana. Dios les bendiga.